Carlos salió de la fábrica a las 5:30. El sol estaba bajo sobre los edificios, amarillo y cercano, proyectando largas sombras de las naves de producción sobre la carretera de asfalto gris. Octubre. El aire ya era frío, con un toque de metal y aceite, olores que se habían impregnado en su ropa durante 23 años trabajando en el mismo sitio. Carlos caminaba despacio, sin prisa, como siempre. Nunca se apresuraba. Nunca llegaba tarde. El coche estaba aparcado donde siempre, tercera fila, séptimo lugar. Podía aparcar a ciegas, sin mirar siquiera. Se sentó, arrancó el motor con un carraspeo característico que María le pedía que arreglara desde hacía un mes. Encendió el navegador. Su voz sonó en el coche, tranquila y sin emociones, igual que la de María, pensó Carlos. La ruta. 15 minutos hasta casa. Giro a la izquierda, luego recto, luego otra vez a la izquierda. Pero el navegador mostró una línea roja, atasco en la carretera principal. Había habido un accidente en la autopista. 2 coches. Carlos eligió un desvío por el centro. Tardaría 5 minutos más, pero quizás sería más tranquilo. El semáforo en la calle de la Flota Roja se puso en amarillo, luego en rojo. El coche de delante frenó bruscamente, Carlos pisó el pedal. Sus pies se movían automáticamente, sin intervención de la conciencia. Esperó, mirando la luz roja. Su mirada se posó casualmente en los coches aparcados a la izquierda, una fila de siluetas plateadas y negras a la luz del sol poniente. Un sedán plateado. La matrícula empezaba por los mismos números que la de María. Carlos prestó toda su atención a ese coche. Se sabía la matrícula mejor que la suya propia, porque la había visto todos los días durante 5 años. María llevaba 5 años conduciendo el mismo coche. Nunca compraba uno nuevo. Decía que era un despilfarro. Un coche fiable y ya está. Como en muchas otras cosas, María era ahorradora hasta la exasperación. El semáforo se puso en verde. El coche detrás de Carlos tocó el claxon. El conductor de atrás estaba impaciente. Carlos, lentamente, como si superara la resistencia del aire, aparcó al otro lado de la calle, a la sombra de un alto edificio de oficinas. Tenía las manos frías. No recordaba cuándo había empezado, sus manos siempre parecían cálidas, pero ahora estaban heladas. Carlos salió del coche. El frío de la noche lo envolvió, se deslizó bajo su chaqueta. El frío de octubre era especial, húmedo, penetrante. En el letrero sobre la entrada brillaba un rótulo, Club de Fitness Irlandés, letras de color rosa brillante sobre un fondo oscuro. Conocía ese lugar. Sabía que María iba allí. Hacía 2 meses, durante la cena, mientras removía el borsch, dijo que tenía que cuidar su figura. Lo dijo con neutralidad, sin dramatismo. Compró un abono anual. Carlos asintió. Era normal. Todas las mujeres de mediana edad van al gimnasio. Había leído en alguna parte que les ayudaba a mantenerse en forma, a mantener su autoestima. Era lo correcto. Pero María decía que entrenaba los martes y jueves, a las 7 de la mañana antes del trabajo. Se levantaba temprano, iba allí antes de ir a la oficina, luego al trabajo. Lo dijo una vez, de pasada, y Carlos no se molestó en recordarlo con especial atención. Confiaba en ella. 23 años de vida en común significaban mucho. Ahora era de noche. Miércoles. Carlos entró. La recepción. Paredes blancas, iluminación fluorescente demasiado brillante. Una joven de unos 20 años con una camiseta rosa con el logotipo del club estaba sentada tras el mostrador, mirando su teléfono, con los auriculares puestos. Se balanceaba al ritmo de la música que solo ella oía. Cuando Carlos se acercó, ni siquiera levantó la vista. ¿Está aquí María Isabel?, preguntó Carlos. Su voz sonaba extraña, incómoda en este lugar lleno de jóvenes en ropa deportiva. La chica no oyó nada. O fingió no oír. Él repitió más alto, casi gritando en el vestíbulo vacío. María. Isabel. ¿Quién? Se quitó un auricular, lo miró con irritación. María. Pelo claro. Alrededor de 45 años. Le resultaba extraño describir a su propia mujer a una desconocida, como si fuera un objeto perdido y encontrado. No lo sé, respondió la chica. Volviendo a ponerse el auricular, como si Carlos fuera insignificante, un estorbo en su noche.
Compruébelo usted mismo. El club está por allí. Carlos siguió adelante. El gimnasio con las máquinas estaba vacío, solo 2 cintas de correr parpadeaban en modo de espera, mostrando en las pantallas un tiempo que nadie contaba. Cintas de correr. Nadie. Un estante con barras ligeras, mancuernas de diferentes pesos, cuidadosamente colocadas por tamaño. El vestuario de mujeres no entró, se quedó en la puerta, solo vio una fila de taquillas grises y un banco vacío. Una sala con espejos para clases en grupo, una habitación que reflejaba el vacío. Un monitor de televisión apagado en la pared. Otra sala. Una puerta cerrada con un cristal esmerilado, en la placa ponía yoga y estiramientos. A través del cristal esmerilado se veían siluetas. 2. No se movían como se mueve la gente en un entrenamiento. No había movimientos bruscos, ni actividad. Estaban inmóviles, como congelados. Carlos se acercó. Su corazón se aceleró. Le era ajeno este lugar, los olores a lejía, el aire viciado de cuerpos sudados, los sonidos de la música electrónica que sonaba suavemente. Pero se acercó. María estaba sentada en un banco, una especie de banco de gimnasia. Llevaba unos leggings deportivos negros y un top deportivo, rosa, como el uniforme de la chica de la recepción. El pelo recogido en una coleta. En casa se lo soltaba, dejaba que le cayera sobre los hombros. A su lado estaba sentado un hombre. Alto, definitivamente más alto que Carlos por una cabeza. Pelo oscuro, salpicado de canas plateadas en las sienes, pero unas canas que parecían un adorno. Bronceado, como si hubiera estado en la playa hacía poco. Un chándal, con un logotipo de marca en el pecho. El hombre decía algo, y María se reía. No solo se reía, su risa era sonora, joven, viva. Carlos no oía de qué hablaban, pero oía esa risa. Se reía como no se reía en casa desde hacía muchos años. Quizá nunca se había reído así mientras estaban juntos. Su cabeza estaba echada hacia atrás, la garganta al descubierto, los hombros relajados, todo el cuerpo relajado, abierto. Como una rama floreciente y flexible, mecida por el viento. El hombre le puso la mano en el hombro. Un gesto íntimo. El gesto de alguien que está acostumbrado a tocar ese hombro. María no quitó la mano. Ella puso la suya en su rodilla. No reaccionó, no se echó para atrás. La puso como quien pone la mano en un lugar familiar, propio. Carlos sintió como algo se contraía en su pecho. No era dolor, él sabe cómo duele. Era frío. Un frío helado que se extendía desde el centro del pecho hasta las extremidades. Sus piernas se volvieron pesadas, como si estuvieran llenas de plomo. Dio un paso atrás. Luego otro. Después se giró y se dirigió a la salida, tratando de no mirar atrás, de no oír esa risa. En el banco había un teléfono. Negro, caro, de última generación. Carlos pasó de largo. Luego se detuvo. Algo en su interior le obligó a detenerse. En la pantalla de bloqueo había una fotografía. Un hombre, el mismo de la clase de yoga, sostenía en brazos a 2 niños. Una niña de unos 5 años, con el pelo oscuro. Un niño de unos 7, parecido al padre. Los 3 reían con un parque de verano de fondo. En la pantalla ponía, Mis pequeños ángeles. Salió a la calle. El aire frío le golpeó la cara. Se sentó en el coche. Estuvo 5 minutos sentado, sin tocar las llaves de contacto. Miraba a través del parabrisas a los niños que salían del edificio, alegres, felices. Familias felices. Luego arrancó el motor y se marchó. En casa, Carlos estaba sentado en el sofá a oscuras. Cuando María regresó a las 8:30, estaba guapa, tan guapa como hacía mucho que no la veía. Las mejillas sonrosadas por el entrenamiento. O por algo más. Carlos miraba sus mejillas. El pelo húmedo. Ella dijo. Hola. Estaba en Atlantis. ¿Cómo vuela el tiempo? Ni siquiera me he dado cuenta de que ha pasado 1 hora y media. 1 hora y media, repitió Carlos. Sí. El tiempo allí pasa volando. Te metes en el proceso y ya está el final, reía mientras contaba, y su voz era extrañamente clara, anormalmente feliz. Como si hubiera preparado ese discurso en el coche, como si lo hubiera ensayado. Veo que te ha gustado el proceso, respondió Carlos. La observaba mientras preparaba la cena.
Cómo cortaba las verduras para la ensalada, moviendo el cuchillo con una ligereza que antes no tenía. Cómo se movía por la cocina. Cómo bailaba entre el frigorífico y la vitrocerámica. Conocía a esa mujer desde hacía 23 años. Conocía todas sus costumbres, todos sus movimientos. Sabía cómo caminaba cuando estaba de mal humor, cómo se encorvaba después de un día duro en el trabajo. Pero en sus movimientos había algo nuevo. Ligereza. O despreocupación. Inquietud, negada. Algo que no existía hace un año. Hace 2 meses seguro que no existía. Por la noche, durante la cena, el teléfono de María sonó. Un número desconocido. Simplemente una serie de números en la pantalla negra. María lo miró y su rostro se tensó por un instante, se tensó muy brevemente, pero Carlos lo vio. Su mandíbula se apretó, sus ojos se endurecieron. Apagó el teléfono sin contestar. Puso el aparato sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Dijo, y su voz ya no era tan feliz. Spam. Ya me tienen harta. Antes no pasaba, pero ahora es todos los días. Carlos asintió. Comió el borsch lentamente, sin prisa, cortó el pan con una paciencia que no tenía. Pero vio esa tensión. Vio lo rápido que desapareció, como volvió a ponerse la máscara de la felicidad. Lo vio y lo memorizó. Su cerebro de ingeniero registraba los detalles. Por la noche, Carlos estaba tumbado junto a María. Ella dormía, dándole la espalda, mirando hacia la pared. En su mesilla de noche estaban las llaves. Unas llaves negras con un llavero extraño, una letra A en una placa de metal. Quizás sean las llaves del gimnasio Atlantis. Unas llaves nuevas. No recordaba que ella le hubiera hablado de eso. No recordaba que hubiera llegado a casa con unas llaves nuevas. Quizás sean las llaves de la oficina. Quizá todo puede ser. Carlos se levantó. Fue a la cocina. Encendió el hervidor. Preparó café a las 2 de la madrugada, mirando la vitrocerámica, su reflejo en la ventana negra de fuera. Se miró las manos. Temblaban un poco. No mucho. Pero temblaban. Como las de una persona que lleva 24 horas sin dormir. Como las de una persona que acaba de enterarse de algo definitivo. Pensaba lentamente, como un ingeniero, como estaba acostumbrado a analizar esquemas complejos en la vida. En su cabeza se formaba una imagen, lógica e implacable. Hace 2 meses que se compró el abono. Hace 2 meses que empezó a ir allí. Los martes y los jueves, decía, a las 7 de la mañana antes de ir a trabajar. Pero hoy era miércoles. Y ella estaba allí por la noche. Y allí estaba el hombre. El hombre moreno. Y ella reía como no reía en casa, como no reía con él, como no reía, probablemente, nunca con él. Y se tocaban. Contactos naturales. Contactos habituales. Contactos de quienes se conocen bien. 2 meses, pensó Carlos. 2 meses sin verlo. Luego se corrigió, y eso fue lo más duro, porque era la verdad. Lo he visto. Simplemente no quería darme cuenta. He visto cómo ha empezado a sonreír más a menudo. Cómo ha empezado a cuidarse. Cómo ha comprado cosméticos nuevos. Cómo ha cambiado su forma de vestir cuando se va. Cómo se retrasa de camino a casa. Cómo mira el teléfono cuando cree que no la veo. Lo he visto todo. Pero decidí que era solo la mediana edad, que era bueno para su psique, que era cuidarse a sí misma. Elegí no ver. Y ahora no puedo evitar verlo. Carlos iba a trabajar, volvía a casa, cenaba con María. Nadie notaría nada. Pero dentro de él funcionaba un mecanismo, frío, impasible, como una máquina. Una mente de ingeniero. Recopilaba datos, como había recopilado datos en la fábrica durante 23 años. Registraba, analizaba, construía hipótesis. Cada detalle encajaba en el esquema. Cada hecho tenía importancia. María dijo a las 7 de la tarde, cuando estaban sentados en el sofá y la televisión transmitía noticias que nadie veía, me voy a Atlantis. La voz era cotidiana, como el anuncio de una estación de metro. Pero Carlos notó, siempre nota ahora, que ya iba vestida con ropa deportiva, aunque lo dijo solo ahora. Eso significa que se había preparado de antemano. Se había puesto el chándal que había comprado hacía poco. Carlos asintió. Asintió en silencio.
Ella se fue, y el sonido de la puerta al cerrarse fue como una señal de comienzo. Él esperó 20 minutos, tiempo suficiente para que ella se olvidara de él, se olvidara de la agitación, se olvidara de que podía ser vista. 20 minutos para que el coche desapareciera de su campo de visión, para que ella estuviera fuera de las principales carreteras. Luego se levantó, lentamente, imprimiendo naturalidad al movimiento, se puso la chaqueta y salió a la calle. El clima era frío, de octubre, con los primeros indicios de invierno en el aire. Condujo despacio, sin prisa. A 40 kilómetros por hora, como debía ser. Ninguna razón para preocuparse. Ninguna razón para que lo vieran. El Club Atlantis brillaba con neón en la oscuridad, letras rosas, como una lengua sacada a la noche. Carlos aparcó al borde del estacionamiento, donde su coche era visible, pero no llamaba la atención. Un coche gris, como miles de coches grises. Apagó el motor. Se quedó sentado. Mirando la puerta de entrada. Observando a la gente entrar y salir. Jóvenes con mochilas. Mujeres en chándal. Entrenadores con uniformes con logotipos. La vida del gimnasio en su apogeo vespertino. Carlos no sentía frío. El frío no le afectaba. El frío estaba en él mismo. María salió del club. No sola. Era un hecho que esperaba, pero que golpeó su pecho como un puño. A su lado caminaba un hombre. Él mismo. Javier. Carlos lo reconoció de inmediato, incluso en la penumbra del aparcamiento, incluso desde lejos, su figura era inconfundible. Era más alto que ella por toda una cabeza. Cabello oscuro, peinado con precisión de joyero. Una chaqueta de cuero que parecía una segunda piel. Un reloj en la muñeca que brillaba incluso desde lejos, no un reloj común, sino una joya, un símbolo de estatus. Un reloj caro. Javier le puso la mano en la espalda. No en el hombro. En la espalda. En la cintura, para ser exactos. Como un dueño. Como alguien que no duda en su derecho a hacerlo. Como alguien que conoce este gesto, lo ha repetido cientos de veces con cientos de mujeres. La mano de un hombre experimentado. La mano de un hombre que lo ha hecho antes, que lo hace a menudo. Carlos estaba sentado en el coche, inmóvil. Completamente inmóvil. Sus manos estaban sobre el volante. No sentía nada. Era extraño. Esperaba ira, odio, dolor. Pero no sentía nada. Simplemente observaba. Un ingeniero mirando el plano de un proyecto que de repente recibe nuevos parámetros. Pasaron junto a su coche. Carlos permaneció inmóvil y no lo notaron. Su presencia era como la presencia de un mueble. Estaban hablando, Javier decía algo, María se reía. La misma risa de la clase de yoga, viva, joven, feliz. Entraron en un edificio al otro lado de la calle. Una cafetería. Sencilla. No cara, pero acogedora. En el letrero, letras latinas. Pasta. Café. Vino. Era un lugar para reuniones, para citas. Pero para Carlos era la escena de un crimen. Vio cómo se sentaban junto a la ventana. O mejor dicho, Javier eligió la mesa junto a la ventana y María aceptó sin dudarlo. Javier era quien tomaba las decisiones. Carlos miraba a través del cristal. María se reía. El hombre la miraba como un hambriento. Hambriento no de comida, sino de ella. La mirada de un cazador que mira a la presa que está a punto de ser suya. Carlos sacó el teléfono. Sin pensar, sin planear, simplemente actuando. Fotografió la matrícula del coche del hombre. Luego cerró el teléfono. Luego lo volvió a abrir. Miró la foto. La matrícula era clara. En su cabeza ya se estaba formando un plan. Luego se quedó sentado otra hora, hasta que salieron. Una hora en el coche helado, mirando cómo comían, cómo hablaban, cómo se tocaban. Unos 40 minutos después, Javier tomó su mano sobre la mesa. María no la retiró. Ella accedió. Ella lo permitió. Fue una elección, porque siempre se puede retirar la mano. Cuando salieron, María parecía feliz. Viva. Sus mejillas estaban rojas por la emoción o por algo más, eso no importaba. La belleza estaba en su rostro. Su piel brillaba. Sus ojos brillaban. El hombre la abrazaba por la cintura en la calle. En la calle, donde cualquiera podía ver.
donde él podía ver. Era un desafío, tanto si Javier lo quería conscientemente como si no. Era desprecio. Era una declaración de derechos. Se separaron en el aparcamiento. El hombre se subió a su coche, un todoterreno negro caro, todo en él gritaba dinero. María regresó a su coche, un sedán plateado, un coche de clase media, un coche que habían comprado juntos, un coche que era parte de su vida. Carlos encendió el motor y se marchó antes que ellos. Llegó a casa 20 minutos antes que María. La casa estaba tranquila, vacía, fría. Encendió la luz de la cocina. Encendió la televisión. Se sentó en el sofá y abrió un periódico, no importaba cuál. Un periódico que había leído hacía una semana. Cuando María entró a las 8:30, él estaba sentado allí, como si hubiera estado esperando todo el día, como si no hubiera ido a ninguna parte, como si no hubiera visto nada. Ella se detuvo en la puerta, y Carlos vio confusión en su rostro. Confusión por el hecho de que él estuviera en casa. Confusión por el hecho de que no lo esperaba. Confusión por muchas cosas que solo ahora empezaba a notar. ¿Vas a cenar?, preguntó ella, y en su voz había imprecisión, un temblor, una microfracción de mentira. Sí. Voy a cenar. Ella preparó la cena. Comieron en silencio. La televisión seguía parloteando sobre política, sobre deportes, sobre cosas que nadie escuchaba. Carlos miraba su rostro. Su pelo. Sus manos. Sus labios. Todo lo que había conocido durante 23 años, y todo lo que de repente se había vuelto ajeno. Su cuello, en el que no había rastros, pero que era un cuello ajeno. Era su esposa. O era una mujer extraña que vivía en su casa, que dormía en su cama. Dos versiones de la realidad coexistían en su cabeza, y ambas eran verdad. Al día siguiente, Carlos llamó a su amigo Pablo. Habían estudiado juntos en la escuela número 63 de la calle del Jardín, habían estado juntos en clase de gimnasia, habían hecho exámenes juntos, eran esos amigos que siguen siendo amigos para toda la vida, incluso si se ven 2 veces al año. Pablo trabajaba en la policía de tráfico, en el departamento de registro, en el lugar donde se guardan todas las matrículas, todos los coches, todos los datos. Carlos preguntó casualmente, con una voz que no revelaba nada. Pablo, escucha. ¿Podrías comprobar una matrícula? Pablo accedió sin preguntas. Eran amigos. Entre amigos no hay preguntas. Carlos dictó el número de matrícula del coche de Javier. Bien, pues el coche está registrado a nombre de Javier Antonio Fernández. 38 años. Vive en una urbanización de chalets. Es el dueño de una cadena de gimnasios llamada Atlantis. No tiene multas, ni antecedentes de ningún tipo. Un expediente limpio. Un expediente limpio. Un hombre bien organizado. Un hombre que no se equivoca. Un hombre que sabe cómo vivir sin que haya consecuencias. Gracias, dijo Carlos. De nada. Si necesitas algo más, Pablo dejó la frase en el aire. Carlos colgó el teléfono. No dijo nada más. Por la noche, abrió el portátil en su despacho. La luz era tenue. María dormía. Encontró la página web del gimnasio. En la página principal había una foto grande. Javier Fernández, entrenador, dueño, especialista certificado en nutrición, entrenador de primera categoría. En la foto parecía 5 años más joven que en la vida real. Los dientes, blanqueados hasta un blanco antinatural. El pelo, peinado a la perfección. El cuerpo, perfecto, sin un solo defecto, sin un solo kilo de más. Era la típica imagen del éxito. La imagen que se vende. Carlos se desplazó hacia abajo. Había mucho escrito sobre él. Historias sobre sus logros. Artículos sobre su método. Entrevistas. Javier era un hombre que sabía cómo venderse. Había una descripción. Vive solo, según la web. No tiene familia. No tiene pareja. Solo gimnasios, campeonatos y fotos con chicas que, al parecer, trabajaban en sus gimnasios, chicas guapas, chicas sonrientes, chicas felices. Todas tenían el mismo aspecto que María en el aparcamiento. Al día siguiente, Carlos miró el extracto de la tarjeta de María. Pagos. Un pago nuevo cada día. Comida en la calle de la Flota Roja. Un día tras otro. Las últimas 2 semanas. Siempre a la hora de comer.
Siempre en el mismo sitio. Una cafetería cerca del gimnasio. Qué cómodo. Qué perfecto. Comían juntos todos los días. Como una pareja. Como amantes. Como personas que están construyendo una relación, no ocultándola. Las últimas 2 semanas. 14 días. Si contamos los extractos, 14 comidas. 14 encuentros. Carlos contaba, multiplicaba en su cabeza. Cada encuentro contenía un mes de vida normal. En cada comida había toda una historia. Por la noche, Carlos cogió el teléfono de María de la mesilla de noche. Ella dormía profundamente, con el rostro tranquilo, sin preocupaciones, sin culpa. La contraseña era la fecha de nacimiento de su hija, que vivía en otra ciudad, estudiaba en la universidad, no llamaba a menudo, no sabía que su madre estaba traicionando a su padre. Eso era lo que más destrozaba a Carlos, saber que su hija no lo sabía. Su hija creía en la integridad de la familia. El historial del navegador. Lo borraba, pero no del todo. Ese detalle era importante, que intentaba ocultarlo, pero no por completo, dejando lagunas en la conspiración. La última búsqueda. Javier Fernández Fitness. Una búsqueda por interés. O por inquietud. Carlos no podía determinarlo. Quizá lo buscó en Google para saber más sobre él. Quizá tenía dudas. Quizá lo estaba comprobando. La búsqueda era de hacía una semana. Carlos volvió a colocar el teléfono en su sitio, con cuidado, tal y como lo había cogido, para no alterar nada. Se fue a la cocina. Eran las 3 de la noche. La casa estaba en silencio, como si estuviera desierta. Todos dormían, su mujer en el dormitorio, el gato en el alféizar de la ventana, el mundo exterior en la oscuridad. Carlos se preparó un café a las 3 de la noche, como tantas noches en la fábrica, cuando no podía dormir por los cambios en su vida. Miró por la ventana. Había niebla en la calle. Niebla de octubre, que lo cubre todo, que lo vuelve todo borroso e irreal. Ojalá todo fuera niebla, ojalá todo fuera irreal. Carlos pidió un día libre en el trabajo. Le dijo al jefe que le dolía la espalda, que necesitaba un día de descanso. El jefe accedió sin rechistar. Carlos era un buen trabajador, un trabajador fiable. Esa gente puede ponerse enferma de vez en cuando. Llegó a casa a las 2 de la tarde. La casa estaba vacía. María estaba tumbada en el sofá del salón, leyendo algo en el teléfono, seguramente redes sociales, seguramente publicaciones de gente feliz. Se levantó, sorprendida, incluso un poco asustada. ¿Estás en casa?, preguntó. ¿Qué ha pasado? ¿Estás enfermo? No. Quería pasar tiempo. Juntos. Contigo. María se mostró indecisa. Estaba claro que era un inconveniente. Estaba claro que eso trastocaba sus planes. Pero no podía negarse. Sonrió, pero la sonrisa era forzada, como una obra de teatro mala. Prepararon la cena juntos. Carlos cortó las verduras, María coció la pasta. No hablaron. Entre ellos había un muro de silencio. Ella miró el reloj varias veces. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, ta ta ta, ta ta ta, el ritmo de la impaciencia. Sus piernas rebotaban debajo de la mesa. Su voz era distraída cuando decía algo. A las 5 de la tarde se levantó y dijo: Tengo que ir a trabajar. Se me ha olvidado que tenía una reunión con un cliente. Una reunión importante. Urgente. ¿Trabajar? ¿A las 5 de la tarde? Carlos conocía su horario mejor que ella misma. Vale, dijo Carlos. Vete. María salió corriendo al dormitorio y se cambió de ropa. No se puso un traje de oficina. Se puso un vestido bonito. Unos zapatos de tacón. Se maquilló. Cuando apareció en la puerta del salón, estaba tan guapa como el primer día que se conocieron. Hace 23 años. Guapa para alguien. Le dio un beso en la mejilla antes de irse. No en los labios. En la mejilla, como se besa a un conocido, como se besa a un familiar, como se besa a un objeto que ya no importa. Luego se fue. Carlos se sentó en el sofá. Ella volvería en un par de horas. Quizá 3. Quizá más tarde. Si iba con él. Si comían. Si iban a algún otro sitio. Carlos abrió el portátil.
Estaba escribiendo un correo electrónico. A un abogado. No para divorciarse. Todavía no para divorciarse. No sabía si quería divorciarse. Pero quería saber las opciones. Una consulta. Sus derechos. Lo que le corresponde. Lo que le espera. ¿Cuánto cuesta un divorcio? ¿Cómo se divide el patrimonio? ¿Cómo seguir vivo después de que tu vida se haya desmoronado? Tecleaba despacio, cada palabra era como un golpe de martillo sobre el hierro. Palabras frías. Palabras jurídicas. Palabras que no tenían nada que ver con los sentimientos, solo con los hechos. Envió el correo electrónico. Y luego esperó. Esperó la respuesta del abogado. Esperó a que volviera María. Esperó, sin saber qué esperaba. La semana se hizo eterna. El tiempo perdió su ritmo habitual y empezó a fluir lento, viscoso, como miel en un lugar frío. Carlos conocía cada detalle. La dirección en la calle del Pino, número 14. Un complejo residencial en las afueras de la ciudad, donde vivía gente con dinero, gente que podía permitirse casas espaciosas, vallas altas, ocultas a la vista de los vecinos. Los miércoles y los viernes. Días que se habían convertido en los días sagrados de un amor ajeno. Lo sabía tan bien como los esquemas de los transformadores que había dibujado en la fábrica durante décadas, cada cable, cada conexión, cada punto débil. El conocimiento era frío, preciso, como un cálculo de ingeniería. Pero el conocimiento era solo el principio. Carlos lo entendía desde hacía mucho. Después del conocimiento debía llegar la acción. La acción era lo único que le quedaba de honor. El viernes por la noche, cuando María dijo que iba a ir a un club, Carlos aparcó el coche a medio kilómetro de la casa de Javier. La distancia había sido elegida cuidadosamente, lo suficientemente lejos para no ser visto, lo suficientemente cerca para poder observar. Caminó por la tranquila calle del complejo residencial. El frío era intenso, penetrante. La calle estaba silenciosa, casi muerta. Las casas brillaban desde dentro, acogedores rectángulos de luz en la noche, en cada ventana, la vida de otras personas. Gente que no había traicionado. Gente que permanecía fiel. Gente que no existía en su mundo. El coche de María estaba aparcado en el patio de la casa número 14. Un sedán plateado. Su coche, en el que había estado sentado con ella tantas veces, el coche que ahora era el portador de su traición. El coche de Javier también estaba allí, un todoterreno negro, caro, majestuoso, como un monumento a la victoria de otro. Carlos se acercó a la ventana. La ventana del dormitorio, la planta baja, accesible, abierta al mundo. Las cortinas estaban medio cerradas, pero no del todo. Una rendija. Suficiente para ver. La luz brillaba dentro, una luz cálida, una luz de intimidad. Vio sus siluetas a través de la tela esmerilada. María y Javier. Dos figuras negras sobre un fondo claro, como una danza de sombras en un teatro de terror. Se estaban besando. Carlos veía claramente las manos de ella en el pelo de él. Sus dedos, los que conocía desde hacía 23 años, los que habían sujetado su mano en el registro civil, los que le acariciaban el pelo cuando estaba enfermo, ahora estaban en el pelo de otro. Su cuerpo pegado al cuerpo de él, contacto total, completo, sin huecos, sin distancias. Era una postura que Carlos no veía desde hacía muchos años. Quizá nunca la había visto. Pasión. Desesperación. Hambre. Un hambre que él no podía saciar. Carlos sintió que algo se rompía por dentro. No se rompía, sino que una grieta recorría los cimientos de su existencia, de lo que creía que sabía, de lo que creía que era. No dolor. El dolor vendría después, el dolor sería un alivio. Era frío. Un frío total, absoluto, como si la temperatura de su cuerpo hubiera bajado de cero, como si su sangre se hubiera convertido en hielo. Le temblaban las manos. No por el viento que soplaba de la calle a través de las vallas y las rendijas de la chaqueta. Por el frío interior. Carlos sacó el teléfono. Tenía las manos heladas, pero no sentía el frío. Solo sentía la lógica implacable de la acción. Pulsó la cámara. Se odió a sí mismo en ese momento, pero lo hizo. Grabó a través del cristal. La prueba. Frío, calculador. Frío, como un ingeniero que documenta el fallo de un mecanismo.
Luego se alejó de la ventana, sintiéndose sucio, sintiéndose un espía en su propia vida, y caminó hacia el coche aparcado. Se subió al coche. Encendió la calefacción. El habitáculo estaba helado. El aire estaba helado. Todo estaba helado. Carlos miró la casa. Miró la ventana. Miró la sombra de dos personas que hacían el amor. El tiempo pasaba lento. En el coche hacía calor, pero Carlos no sentía el calor. Luego condujo a casa. Por el camino no pensó. Pensar era peligroso. Pensar podía llevar a la ira, a los gritos, a acciones de las que luego se arrepentiría. Carlos no quería arrepentirse. Quería estar frío. El frío era su fuerza. El frío era su protección. En casa, aparcó el coche en el lugar de siempre. La casa estaba vacía. La vida continuaba, el reloj seguía funcionando, el mundo seguía girando, pero Carlos sabía que todo había cambiado. Carlos se acercó al portátil. Abrió la carpeta con el video que acababa de hacer. Hizo una captura de pantalla. Imprimió la foto en la impresora. El papel crujió, el sonido fue fuerte en el silencio. La puso sobre la mesa de la cocina. Junto al mantel, junto al salero que María ponía cada día para el desayuno. Luego Carlos se sentó en una silla y esperó. Esperó a que ella volviera. Esperó a que su mujer, su esposa, su compañera de 23 años volviera de la cama de otro hombre. María salió de la casa. Tenía el pelo revuelto. Revuelto por las manos de otro hombre. Su blusa estaba mal abrochada, los botones no coincidían con los ojales. Se había vestido deprisa, sin mirar, pensando solo en marcharse cuanto antes, en ocultar las pruebas cuanto antes. El pintalabios estaba corrido por la mejilla, no solo en los labios, sino también en la piel, como un rastro del crimen. Tenía prisa. No miró a su alrededor, no miró el coche aparcado a medio kilómetro, no miró por la ventana, no vio al observador. Simplemente condujo, rápido, en dirección a casa, en dirección a Carlos, que esperaba. Cuando María llegó a casa, sintió enseguida que algo iba mal. Quizá su intuición funcionó. Quizá oyó su respiración. Quizá simplemente sabía que el final había llegado. Se detuvo en el umbral. ¿Carlos?, preguntó, y en su voz había falsedad, una interpretación de actriz. ¿No estás dormido? Él no respondió. Se limitó a mirarla. Miró su pelo revuelto. La blusa mal abrochada. El pintalabios corrido. El rostro que conocía mejor que el suyo propio y que ahora era el rostro de otra persona. María entró más, tratando de moverse con naturalidad, pero sus movimientos eran rígidos. Entonces vio la foto sobre la mesa. Su rostro cambió, rápido, en un segundo. Se puso blanca como las calorías. Esto, empezó a decir, pero el sonido se le atascó en la garganta. Es Javier Antonio Fernández, dijo Carlos en voz baja. Su voz era uniforme, fría, como la de un robot. 2 meses. Todos los miércoles y viernes. A veces, además. Calle de la Flota Roja, número 14. Su chalet. Su dormitorio. Su cama. Su cuerpo. Tus manos en su pelo. María se sentó en una silla. No se cayó, sino que se sentó, como si sus piernas hubieran perdido la capacidad de sostener su peso. No lloraba. Sus ojos estaban secos. Sus manos estaban sobre la mesa, inmóviles, como las manos de una muerta. Carlos continuó, y cada palabra era un golpe. Decías que ibas al trabajo. Decías que ibas al Atlantis. Me mentías todos los días. 2 meses. Cada día era una elección. Una elección entre tú y yo, y él. Una elección entre 23 años y 2 meses de pasión. Y le elegiste a él. Carlos, por favor, dijo María, y su voz era ronca, como la voz de un moribundo. Fue un error. No sé qué fue. Fue una locura. No sé por qué lo hice. Él levantó la mano. No para golpearla. Para detenerla. Una señal de que no quería oír más. No necesito excusas, dijo, y esas 3 palabras contenían todo el dolor, toda la frialdad, toda la desesperación que sentía. Su voz era uniforme. Era peor que un grito. Un grito habría sido una liberación.
La voz uniforme era una ausencia, una muerte, el reconocimiento de que ella había dejado de existir para él en ese momento. María vio en sus ojos no ira, sino vacío. Vio que él ya había tomado una decisión. Para él, ella dejaba de existir. Ella era el pasado. Era una máquina que se había roto y que requería ser desechada. Carlos siguió hablando, fríamente, sin emociones, como una persona que lee un acta. Dormiré en el sofá. Mañana me reuniré con un abogado. Solicitaremos el divorcio. Será rápido. Será el final. No, dijo María. Carlos, no hace falta. Podemos intentarlo. ¿Intentar qué? Preguntó él, y en su voz había tanto dolor que atravesó el silencio como una flecha. ¿Olvidar? ¿Volver? No. Se acabó. Lo mataste tú cuando te acostaste con él. Lo mataste tú cuando lo permitiste. Lo mataste tú cuando me mentiste a la cara. Se acabó, María. María empezó a llorar. En silencio. Sus hombros temblaban. Las lágrimas corrían por sus mejillas, lavando los restos de maquillaje, dejando un rastro limpio. Carlos la miraba como a un objeto extraño, como a algo que requiere ser desechado. Luego se levantó, lentamente, como una persona que está muy cansada. Cogió una almohada del dormitorio, de ese dormitorio donde habían dormido juntos 23 años, de ese dormitorio que ahora estaba contaminado por el conocimiento de su traición. Cogió una manta. Se fue al salón. Se acostó en el sofá. El sofá en el que veían la televisión los fines de semana, el sofá en el que María leía libros, el sofá que ahora era su cama, su refugio, su frontera entre ellos. En el dormitorio, María sollozaba en la almohada. Carlos lo oyó el sonido de sus sollozos, el sonido de su dolor, y no fue a ella. Cerró los ojos y esperó el amanecer, como se espera el fin del mundo. La mañana llegó pronto. Demasiado pronto. Carlos se levantó a las 6 sin despertador. Su cuerpo se despertó por costumbre, por 23 años de costumbre. Levantarse a las 6, ir a trabajar, ganar dinero, mantener a la familia. Pero la familia ya no existía. Solo había un vacío que sonaba como el tic-tac de un reloj. María seguía durmiendo. O fingiendo. Carlos no lo comprobó. No quería verla. Se vistió en silencio, poniéndose una camisa limpia, como una persona que va a un juicio. Puso el modo, no molestar, y salió de casa. Cerró la puerta y no se volvió. La oficina del abogado estaba en el centro de la ciudad, en el quinto piso de un centro de negocios, en un despacho con paredes grises y un gusto que evidenciaba una vida aburrida. La abogada, una mujer de unos 50 años, seria, sin sonrisa, tan fría como requería la situación. Se llamaba Laura Teresa. Llevaba 20 años trabajando con divorcios. Lo había visto todo. Veía a Carlos como a un hombre más que había sido traicionado. Lo miraba con imparcialidad, como se mira una radiografía, como una prueba médica de una enfermedad. Infidelidad, dijo la abogada, y esa palabra sonó como una sentencia. Bien, ¿tiene alguna petición? Quiero que esto sea rápido, dijo Carlos. Quiero que se acabe. No quiero alargar esto. Presentaremos los documentos la semana que viene. Si ella está de acuerdo, serán 2 meses. Si se resiste, si discute la división de bienes, pueden ser 3 meses. Quizá 4. El juzgado requiere tiempo. Carlos asintió. 2 meses. El mismo tiempo que ella estuvo en la cama con otro. Simbólico. La abogada abrió una carpeta. Sobre la mesa había formularios, impresos de divorcio, documentos que convertían la vida en papel. ¿Tiene bienes anteriores al matrimonio? Preguntó la abogada, tocando el papel con la punta del bolígrafo. Sí. La casa es mía. Solicitaremos la división de bienes a partes iguales. La casa puede quedarse con usted, pero no debe mudarse a ningún sitio. De acuerdo, dijo Carlos. Ahora empezaré a preparar los documentos, dijo la abogada y empezó a escribir. Carlos miraba a la pared. En ella había un cuadro. Un paisaje. Un bosque. Árboles. Un arroyo. Ningún sentido. Solo una decoración que debía tranquilizar a los clientes. Pero a Carlos no le tranquilizaba. Solo le provocaba una sensación de desesperanza.
El bosque del cuadro era bonito, pero estaba dibujado. Era una mentira. Como toda su vida había sido una mentira, como todo su matrimonio había sido una mentira. La abogada seguía escribiendo, y cada clic del bolígrafo era el sonido de un nuevo comienzo, el sonido de la muerte del viejo. La cuenta atrás de 3 meses terminó en el juzgado. La sala era gris, impersonal, como todas las salas de juicios. La jueza, una mujer de unos 60 años, con un rostro que había visto miles de familias destrozadas, anunció la decisión con claridad. Sin emociones, como una persona que lee la lectura de un contador. El divorcio está firmado. El matrimonio, que duró 23 años, fue disuelto en 15 minutos. Carlos se queda con la casa. María recibe la mitad de los ahorros. El dinero que Carlos ganó en la fábrica, que ahorró de su sueldo mes tras mes, año tras año. Ahora está dividido a partes iguales. Sin manutención. No tienen hijos menores de edad. Carmen era adulta, libre, independiente. No pertenecía a nadie. Durante el juicio, Carlos estaba de pie junto a la ventana de la sala del tribunal. Era su lugar, detrás, en la sombra, observador de su propio derrumbe. María estaba sentada en el banco. Su abogado era otro. El abogado habló de un trastorno mental temporal, de un amor que se salió de control, del deseo de recuperar a la familia, del arrepentimiento, de que fue un error de juventud, aunque María tenía 45 años. Las palabras no tenían peso. Las palabras caían en la sala como piedras en un pozo, desapareciendo en la oscuridad. Carlos miraba más allá de María, a las nubes tras la ventana. Las nubes se movían, cambiaban, vivían su vida. Las nubes no traicionaban. Después del juicio no hablaron. El silencio era la frontera que Carlos había establecido y que no permitiría que se cruzara. María se fue acompañada por el abogado, su abogado le susurraba algo, intentando, al parecer, consolarla. Es imposible consolar a una traidora. Carlos esperó a que ella saliera del edificio, a que su coche se marchara, y luego salió él mismo. Salió a un día soleado, a un mundo que seguía existiendo, indiferente a su divorcio. En la calle le esperaba Pablo. Su viejo amigo del colegio, el hombre que le ayudó a recopilar información, el hombre que guardó silencio cuando debía guardar silencio. Tomaron café en una pequeña cafetería cerca del juzgado. En silencio. El silencio era lo correcto. Pablo solo preguntó una cosa. ¿Estás bien? Era una invitación a hablar, si lo necesitaba. Carlos respondió. Sí. No era verdad. Era el reconocimiento de que había sobrevivido. Haber sobrevivido era suficiente. Javier perdió la cara 2 semanas después. Los rumores se extendieron por la ciudad como suciedad en el agua, como una infección que no se puede curar. El dueño de los gimnasios Atlantis, guapo, exitoso, encantador, había destrozado la familia del ingeniero jefe de la fábrica. El hombre que construye mecanismos, que entiende cómo funciona todo, había perdido a su propia familia. La historia era demasiado buena para no contarla. Los socios de los gimnasios empezaron a darse de baja. No de forma dramática. Simplemente se iban. Uno tras otro. Las mujeres que se enamoraron de Javier, que miraban sus músculos, su sonrisa, ahora lo miraban como a un bandido. Como a un ladrón que robaba las familias de otros. Las reseñas en Internet cambiaron. Las antiguas reseñas sobre buenos entrenamientos seguían ahí, un archivo que ya nadie leía. Pero las nuevas eran diferentes. No lo recomiendo por la moral del dueño. Este hombre se llevó a la mujer de mi vecino y luego la dejó. Hay lugares donde los entrenadores son honestos, donde la gente no caza a mujeres casadas. Las reseñas eran maliciosas, justamente maliciosas. Una reseña era especialmente venenosa. Carlos reconoció el estilo del texto. Pablo escribía despacio, con cuidado, como redactaba los informes en el trabajo. En sus palabras había una fría furia, justicia. Pablo se vengaba por su amigo, sin pedir permiso, simplemente se vengaba. 2 meses después, Javier vendió 2 de los 3 gimnasios. Vendidos con descuento, porque nadie quería comprar un negocio con tal deshonra. El tercer gimnasio se quedó, pero los ingresos se redujeron a la mitad. Nadie venía. Ya no había coches aparcados en el patio. Silencio. El silencio era peor que cualquier ruido. Sus redes sociales se llenaron de sombríos posts sobre el destino y el malentendido.
Publicaciones sobre lo injusta que es la sociedad, sobre cómo la gente juzga sin intentar entender. Nadie comentaba. Los comentarios estaban desactivados. Las publicaciones no recibían me gusta. Era peor que los gritos. Era el silencio de la sociedad. Cuando Carlos se lo encontró en la calle. Caminaban desde lados opuestos y Javier lo reconoció de inmediato. Javier se dio la vuelta. Cruzó al lado opuesto de la calle, sin levantar la vista. Carlos no aceleró el paso, ni lo ralentizó. Simplemente pasó de largo. Era peor que un golpe. Un golpe habría sido el final. Esto era ignorancia, el reconocimiento de que Javier ya estaba muerto para la sociedad, de que se había vuelto invisible en su propia ciudad. La amiga de María, Ana, dejó de llamarla 2 semanas después del juicio. 3 semanas de silencio. María llamó primero. Había que romper el hielo. Ana respondió cortésmente, pero brevemente. No tengo tiempo. Estoy muy ocupada. Después de eso, Ana siempre estaba ocupada. Ocupada cuando María llamaba. Ocupada cuando escribía mensajes. Ocupada con una vida que ya no incluía a María. Otras amigas hicieron lo mismo. Silencio. Mensajes entrecortados. Cancelaciones de reuniones. María lo entendió. Su círculo social se había construido sobre una sola base, que ella era la esposa de Carlos, que era parte de una pareja. María llamó a Carlos 4 veces. Después de la primera vez, se dio cuenta de que no iba a contestar, pero llamó. Tenía que intentarlo. Pidió reuniones. Pidió hablar. Pidió perdón. Su voz en el contestador automático era temblorosa, llena de desesperación, llena de un arrepentimiento que llegó demasiado tarde. Después de la 4ª llamada, María se dio cuenta de que era inútil. Dejó de llamar. Se detuvo. Fue la constatación del final. Carmen se puso en contacto con su padre 3 días después del juicio. Ella lo sabía. Los hijos siempre lo saben, incluso cuando los padres creen que lo ocultan. Carmen sabía lo de Javier, sabía lo del juicio. Llamó y pidió reunirse. Se reunieron en una cafetería al otro lado de la ciudad, donde nadie los conocía, donde podían ser anónimos. Carmen estaba asustada. Su rostro estaba pálido, como el rostro de alguien que ha visto la muerte. Papá, lo siento mucho, dijo. Las lágrimas ya corrían antes de que terminara la frase. No sabía, no entendía, cómo pudo. No tenías que saberlo, respondió Carlos. Decidí no contártelo antes. Debías mantenerte al margen. Son cosas de adultos. Fue prudente dejarte fuera de esto. Carmen vaciló. Era guapa, como su madre, pero en su belleza había otra pureza, otra honestidad. Era su hija. Mamá me llamó. Me pedía ayuda. No sabía qué decirle. No sabía de parte de quién estar. Carlos miró a su hija. Su rostro, sus manos, su juventud, que ya contenía rasgos de madurez. Tenía 21 años. Por primera vez en su vida, veía la traición de cerca. No en libros, no en películas. De cerca. No tienes por qué ayudar, dijo Carlos en voz baja. Puedes sentir empatía. No te lo voy a prohibir. Pero no salves. La gente que no quiere salvarse no puede ser salvada. ¿Recuerdas lo que te dije? Carmen asintió. Tenía 7 años cuando le contó lo del hombre que se ahogaba y que rechazaba a quienes intentaban salvarlo. Lo recordaba. ¿Dónde vas a vivir? Preguntó. Como antes, en mi casa, respondió Carlos. Es mi casa. Mis paredes. Mis reglas. Pero, al cabo de un mes, Carlos alquiló un piso en un barrio cercano. No porque no le gustara la casa vieja, sino porque no quería vivir en lugares impregnados del recuerdo de María. En cada habitación estaba ella. En la cocina, sus ollas. En el dormitorio, su olor en la almohada. En el balcón, sus plantas. Simplemente, alquiló la casa y se mudó al piso. Además, aún le quedaba dinero extra. El nuevo piso era limpio, vacío, lleno de posibilidades. Compró muebles nuevos, eligiendo cada objeto él mismo. Un sofá gris, suave, cómodo para una persona. Una mesa de madera, sencilla, bonita. Una cama nueva, sin historia. Pintó las paredes de blanco, luego de gris claro.
Colgó estanterías para los libros que quería leer. Fue lento. Fue bueno. Cada objeto era una elección que hacía solo, sin concesiones, sin tener en cuenta los gustos de otra persona. Después, empezó a ir al gimnasio. Un gimnasio pequeño, discreto, lleno de gente que entrenaba para estar sana, no para estar guapa. Entrenaba 2 veces por semana. El cuerpo cambiaba lentamente, se hacía más fuerte. Y eso era bueno. Luego, empezó a quedar con amigos a los que no veía desde hacía mucho tiempo. Compañeros de trabajo que le invitaban a pescar. Compañeros de la universidad a los que encontró en las redes sociales. La vida que había antes de María volvía lentamente. La vida que elegía él mismo, sin la voz de nadie más. 2 meses después, en un seminario de gestión de personal en el trabajo, conoció a Isabel. Trabajaba como médico en un hospital local, era tranquila, atenta, sin palabras innecesarias. Hablaron del seminario, de las ponencias aburridas, del café que servían en el descanso. Luego intercambiaron números. Nada romántico. Simplemente, intercambiaron. Tomaron café varias veces. Isabel escuchaba. No hacía muchas preguntas. Simplemente, estaba allí. Luego cenaron. Nada serio. Simplemente, la presencia de otra persona que escucha, que no exige nada más que honestidad. Isabel estaba divorciada. Lo entendía. No pedía explicaciones. 6 meses después, Carmen organizó su fiesta de cumpleaños. Cumplía 22 años. Lo organizó todo con esmero, cuidando cada detalle. Invitó a su padre. Con eso bastaba. No invitó a su madre. Era su elección. Una elección que hacía conscientemente, con dolor, pero con honestidad. El restaurante era pequeño, acogedor, en el centro histórico de la ciudad. Carmen, su novio Diego, estudiante de arquitectura, sus amigos de la universidad, Carlos e Isabel. Cuando Carlos entró, Carmen lo abrazó. Era la primera sonrisa verdadera que veía desde el día en que encontró a María en el aparcamiento. Verdadera, sin dolor, sin duda. Durante la cena, cuando todos comían, Carmen se levantó y alzó su copa. El salón se quedó en silencio. Por mi padre, dijo. Por el hombre que me enseñó a vivir con honestidad. Por el que me demostró que a veces hay que dejar ir a la gente. Cuando dejan de ser honestos. Cuando dejan de ser quienes creías que eran. Gracias por no derrumbarte. Gracias por mostrarme cómo seguir siendo persona. Todos levantaron sus copas. Isabel fue la primera en levantarla después de Carmen. Creía en Carlos, aunque no lo conocía desde hacía mucho. Creía porque veía la verdad en sus ojos. Carlos vio madurez en el rostro de su hija. Había crecido en esos 6 meses. Había dejado de ser su hija protegida. Se había hecho mayor. Era doloroso, pero también era un orgullo. El orgullo de que hubiera pasado por eso y siguiera siendo honesta. Esa misma noche, María estaba sentada sola en su piso. Miraba su piso. Olía a soledad y vacío. El olor de lo que nunca volverá. Llamó a Ana. Ana no contestó al teléfono. Llamó a sus viejas amigas. Estaban ocupadas. Todos estaban ocupados. Llamó a Javier. Javier no respondió. El número estaba desconectado. Abrió el perfil de Javier en las redes sociales. Estaba abandonado. La última publicación era de hacía 3 meses. Después de eso, nada. Abrió el perfil de Carlos. Vio fotos. El de excursión con amigos, riendo, sujetando una caña de pescar, con un aspecto tranquilo, sereno. Él en una foto con una mujer. Era Isabel. Sonreían con puestas de sol de fondo, con parques de fondo, con la vida de fondo. Él era feliz. Él estaba vivo. Era lo que ella no había podido darle. María colgó el teléfono. Se dio cuenta. No solo había perdido a su marido. Había perdido a su hija, a sus amigos, el respeto, el futuro, el sentido. Por la noche, Carlos estaba de pie en el balcón de su nuevo piso. Eran las 10:30 de la noche. Era la hora en que antes esperaba a María. La hora en que volvía del club. Pero ahora era solo la hora. Solo la noche. Miraba la ciudad. Las luces, las carreteras, las casas.
Gente que vivía sus vidas, gente que tomaba decisiones que ahora les definían. Pensaba en el tiempo. Cómo cambia a la gente. Como una elección destroza vidas. Como una noche puede cambiarlo todo. Bebía té. Té caliente, sencillo. Luego se fue a dormir. El sueño fue profundo, sin sueños, sin pesadillas. El sueño de un hombre justo. Por la mañana, Carlos se despertó. El sol brillaba por la ventana. Un sol nuevo, un día nuevo, una vida nueva. Se levantó, se preparó, se fue a trabajar. Su vida continuaba. Era una vida nueva. Una vida diferente. Una vida honesta. En la fábrica le recibió el jefe de taller. Le dio la mano y le dijo, me alegro de verte, Carlos. Tienes buen aspecto. Carlos sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa era sincera. Realmente se encontraba bien.